La venta es emocional y quien te diga que la venta es racional no sabe de qué habla. Pero cuidado, el home staging no hace milagros. Tan solo tenemos 10 segundos para enamorar a nuestros clientes, pero no solo para enamorarlos, sino también para que te rechacen completamente. En el momento que paras, mueres. En la escuela no nos enseñan a ese momento de emoción, a conocernos a nosotros mismos. Parece que siempre tienes que ser bueno con los demás, pero ¿en qué momento nos centramos en nosotros mismos, ¿no? Que la vida no es fácil, la vida hay que currarla y hay que estar ahí al pie del cañón. Esto es muy importante y me gusta aclararlo, y es que el home staging tenemos que hacer un cambio de mentalidad. No es un gasto, es una inversión. ¿Quién es Paloma Garrido? Pues Paloma Garrido es una apasionada de la decoración, de la historia del arte. Comencé en mis principios queriendo ser profesora, acabé estudiando historia del arte y mira dónde estoy. O sea, pasaste todas las fases de la educación tradicional, universidad. Así es, como mi padre me decía, tienes que estudiar una carrera porque eso te va a dar futuro. Y bueno, al final es verdad y considero que sí que te da una base, porque bueno, al final a mí me ha ayudado mucho en la carrera de Historia del Arte en cuanto a todo el tema de reformas, en cuanto a conocer un poco todo el material, mamposterías, todo lo que tiene que ver con toda la reforma. Pero la experiencia es un grado. La escuela de la vida. Exacto. ¿Y dónde y cómo creciste? O sea, ¿de dónde eres? Soy de Alicante, mi familia toda es de Murcia, soy la única alicantina borrachifina, como dicen aquí en Alicante. Y bueno, pues vengo de una familia humilde, trabajadora de la construcción. Mi padre trabajaba en la construcción, ya está jubilado y viviendo la vida. Y bueno, mis hermanos también. He trabajado con mi hermano en una empresa de reformas. Y pues como decíamos, la experiencia tiene un grado y es haber vivido las cosas desde dentro y sabiendo cómo hacer las cosas bien para que den un buen resultado. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en el Corte Inglés, de atención al cliente. Ahí es donde empecé a saber cómo conectar con el cliente, a saber qué es una venta complementaria y cómo conseguir empatizar con ese cliente que viene a por una cosa y al final que se lleve 10. ¿Porque la venta es racional o emocional? La venta es emocional. Y quien te diga que la venta es racional no sabe de qué habla. Ya te lo digo yo. Solo recordamos lo que nos emociona. ¿Por qué cuando ves una película te emocionas? ¿Por qué cuando ves un anuncio de una vivienda te ves viviendo en ella? Pero no todas, ¿no? Depende si te emocionas o no te emocionas. Genial. Yo recuerdo una frase en el cole infantil de mi hijo en la que ponía eso, si sientes la experiencia es como mejor se aprende. Y un poco esa fase de ese cliente viéndose, formándose, haciéndose la idea y enamorándose un poco de esa visualización que tiene esa compra. Yo tengo una frase que no es mía, que dice: tan solo tenemos 10 segundos para enamorar a nuestros clientes. Tan solo tenemos 10 segundos, pero no solo para enamorarlos, sino también para que te rechacen completamente. Y esa es la clave de lo que vamos a hablar aquí en este... Y aparte de ese primer trabajo, ¿por qué otros trabajos pasas hasta llegar a tu trabajo actual, que ahora comentaremos? Paloma es una chica mujer, ya vamos creciendo y aunque nos veamos siempre como niños, pero es muy ambiciosa. No me he querido quedar siempre con lo básico. Empecé en el Corte Inglés, realmente no había necesidad, pero yo quería trabajar. Y a la vez que trabajaba, a la vez estudiaba, vivía en Alicante, estudiaba en Murcia, y iba todos los días a la universidad, me volvía y hacía mi turno en el Corte Inglés. ¿Para qué? Para tener ese dinerito, para poder ayudar en casa, para poder pagar mis cosas, porque bueno, pues también en Alicante está el tema de las hogueras y todo, mis padres no lo podían pagar. De ahí pasamos a dar clases particulares también para ganar más dinerito. Y de ahí empecé a trabajar con mi hermano en la empresa de reformas, como ya os comentaba, y luego ya pues emprendí este gran camino del sector inmobiliario junto con Jaime, mi pareja y mi compañero de trabajo y de vida. Eso iba a preguntarte. Ya te he comenzado. ¿Cómo es trabajar en pareja
con un apasionado, bueno, que conoceremos a Jaime, con un apasionado del sector inmobiliario. A ver, trabajar en pareja para mí tiene muchas cosas buenas y muchas cosas que no son tan buenas. No me gustan malas, porque malas no hay. Jaime, como ya lo conoceréis, es un apasionado. Los dos tenemos mucho carácter, todo hay que decir, y aquí no voy a venir a contar lo maravilloso que es trabajar en pareja, no, también hay sus cosas malas. Pero tengo que reconocer que yo he aprendido mucho. He aprendido mucho porque cuando tienes confianza sale lo malo, pero también sale lo bueno. Y ves que el universo te pone a la persona adecuada a tu lado para que crezcas, para que te des cuenta de tus errores, porque esto es la ley del espejo, y veas dónde tienes que trabajar y darle al pico pala para seguir creciendo. ¿Y cómo has trabajado, bueno, has hecho cursos para trabajar esa mentalidad? Constantemente. Nos encanta. Hemos hecho cursos con Level Up, bueno, hemos hecho un montón de cursos de superación, de coaching. Nos encanta. Hace poco estuvimos en una mentoría que hubo de María Alonso Puig también. Es constante. Y bueno, me encanta la lectura y siempre estoy leyendo y formándome, porque en el momento que paras, mueres. ¿Y cómo crees que impacta esa formación más en mentalidad que en negocio en sí? ¿Cómo crees que impacta en tu vida? Porque siempre hacemos mucho hincapié en que la mentalidad es... Bueno, no vamos a poner un porcentaje, pero... Para mí lo es todo. Es... Para mí, vamos, te tengo que decir que es el 200% la mentalidad. Porque cuando no trabajas y te esfuerzas en tu mentalidad, por ejemplo, la Paloma de 5 años no es la Paloma de ahora, pero es a base de estar formándome, a base de seguir creciendo gracias a la persona que tengo a mi lado, que también me ayuda mucho a ver mis propios errores. Si tú no indagas, no creces en tu mentalidad, al final siempre el problema lo tienen los demás, ¿no? Para ti. Exacto. Pero no. En vez de decir los problemas lo tienen los demás, ¿qué tengo que hacer yo para superarme? ¿Qué tengo que hacer yo día a día para conseguir mis metas y sobre todo para no quedarme estancada? ¿Dónde recuerdas el punto de inflexión de Paloma en este campo de la mentalidad? A ver, en mi punto de inflexión yo me separé. Me separé con una niña que no tenía ni un añito. Y para mí ese fue mi punto de inflexión, porque yo venía de una familia tradicional, papá, mamá, hijos, todo muy, muy perfecto. Y para mí fue una ruptura de todos los esquemas. Y ahí fue donde empecé a trabajar en mí, que es un palo de la mesa que está siempre roto, y considero que es que no lo puedo entender, que en la escuela no nos enseñen a ese momento de emoción, a conocernos a nosotros mismos. Parece que siempre tienes que ser bueno con los demás, pero ¿en qué momento nos centramos en nosotros mismos, ¿no? Y en ese momento fue cuando Paloma se centró en Paloma y se dio cuenta de que si Paloma no era una buena mujer, una mujer en condiciones independiente, no dependiente, mi hija no lo iba a ser. Entonces, como mi motor era mi hija, yo quería que mi hija fuera una mujer independiente, que eligiera a la persona que le complementara y que creciera y que realmente trabaje para ser feliz, no para ganar dinero. Y entonces lo tenía que ser yo, si no... Los hijos vienen a poner las cosas en su sitio. Totalmente. Y en condiciones, además. ¿Paloma era una buena estudiante? Sí. Yo era muy, muy responsable, tenía que sacar muy buenas notas. En el momento que no sacaba buenas notas era como, Dios, se me acaba el mundo. Sí, la verdad es que sí. Sí que es verdad que no se me ha dado todo bien, ¿vale? Las matemáticas siempre me han costado. Pero bueno, luego ya poquito a poco le fui encontrando la motivación y bueno, gracias al mentor de mi padre, que sí que me ha enseñado mucho el tema de las matemáticas. ¿Y qué carencias crees que hay en la educación tradicional? Bueno, en toda la educación. Bueno, toda la educación reglada, ¿vale? Para mí hay dos carencias fundamentales. Una es la emocional y el valorarse a uno mismo, el que te enseñen a crecer personalmente. Ya no solo es el aprender 2 más 2 son 4, sino
la emoción y la superación. Y luego la libertad financiera en cuanto a qué hacer con el dinero. O sea, nadie nos enseña a no dependas de un banco, nadie nos enseña a no gastes todo. No, siempre tienes que ahorrar, guarda para si quieres comprar una vivienda, la puedes tener alquilada, puedes estar rentabilizando esa vivienda. Nadie nos enseña nada de eso. ¿Para qué? Para estar dependiendo siempre de estar supeditado a una nómina, a una de nómina, por no decir una palabrota, porque al final España es mileurista y es una pena, porque, mira, el otro día estaba en el colegio con unos papás del cole y me decían, es que eso de la libertad financiera yo no creo. Buah, y ahí me entró que me ardía por dentro y lo miré y menos mal que tengo confianza con él, le dije, yo no estoy de acuerdo en eso, porque yo lo estoy viviendo en mis carnes y ojalá me hubiera dado cuenta de esto mucho antes, porque si yo me hubiera dado cuenta de mucho antes, hoy estaría mejor económicamente, que no me puedo quejar, obviamente, pero no nos enseñan. Y ahí está la clave. Unos papás del cole que son mayores que yo piensan que la libertad financiera no existe. Y sobre todo que los que venden cursos de libertad financiera son vendecursos. No, señores. O sea, esto nos lo tienen que enseñar desde el principio. Yo la verdad es que tuve la suerte de que mi padre siempre ha sido de cariño, ahorra, tienes que tener unos ahorritos para poder crecer, porque él es así también. No gastes, gasta lo mínimo, siempre paga antes de gastar, ¿no? Sí, como dicen en Murcia, olivica comida, ese cico el plato. Exactamente, pues ahí está, es que toda mi familia es murciana, así que ya lo tienes. Lo digo por eso. Sí, y currante. Al final todo esfuerzo tiene su recompensa. Y esa frase se lo digo mucho a mi hija. Si no te esfuerzas, la vida no es fácil. Cuando me empieza a decir, es que no, es que la vida no es fácil, la vida hay que currarla y hay que estar ahí al pie del cañón. Pero sí que es verdad que yo, se lo digo mucho, hay que tener un equilibrio emocional y de trabajo. Y no es, me dejo la vida en trabajar, sí. Hay etapas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido una etapa en la que ha sido trabajar, verano, nada de vacaciones, y ahora empezamos a disfrutar y a tener un equilibrio porque ¿de qué vale, no? Ganar mucho dinero si no lo estás disfrutando. Entonces todo es un equilibrio. Bueno, Paloma, y cuéntanos qué es lo que haces en tu día a día. O sea, para que la audiencia ya sepa cuál es tu profesión. Pues yo me dedico al homestaging y diréis, ¿eso, como dice mi padre, el home qué? Pues ¿Eso qué sí. Pues al final es una técnica de marketing inmobiliario que ha venido, pisando muy fuerte. Sí que es verdad que tengo que decir que esta técnica creció en Estados Unidos en los años 70, ¿vale? Sí. Estamos en el 2024 y todavía hay gente, señores, en España que no sabe qué es esta técnica. No quiero decir nada, ¿eh? No quiero decir nada. Pero bueno, ¿tendremos que ponernos manos a la obra? Bueno, pues al final es una técnica de marketing inmobiliario que es aportar valor a la vivienda para conseguir alquilar o vender por mucho más valor. Pero cuidado, el homestaging no hace milagros. Esto me gusta decirlo porque hay mucha gente que dice no, es que con el homestaging puedes conseguir vender por 20.000, 30.000 euros más. No. El homestaging te va a ayudar a que el tiempo de venta sea más corto. El homestaging te va a ayudar a diferenciarte de la competencia, que eso es muy importante, porque al final tengamos en cuenta que el sector inmobiliario está muy viciado. Entonces, todos hacemos lo mismo, y es hacer 4 fotografías, como esté en la casa, no pasa nada porque estén las fotos, pero el homestaging tiene un proceso de despersonalización para conseguir que tu cliente se visualice en la vivienda. Porque vamos por pasos. Llegas a una vivienda que está con los muebles de la abuela, los muebles viejos. ¿Cómo es todo ese proceso? ¿Qué es lo primero que se hace? Nosotros lo primero que hacemos es el vaciado. Pero cuidado, no es un vaciado completo. No es necesario vaciar la vivienda por completo. Porque hay mucha gente que dice, no, yo vacío toda la vivienda y hago fotografías de la vivienda vacía. No lo hagáis. Os recomiendo que no lo hagáis. Porque una vivienda vacía es una vivienda pequeña. No todo el mundo tiene la imaginación que podamos tener nosotros para visualizar cómo son las dimensiones reales, lo primero. Y lo segundo, que no todo el mundo tiene la imaginación de ver cómo pondría la decoración. Tenemos que ayudar a nuestro cliente a imaginárselo. Entonces, una habitación vacía se ve más pequeña. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner lo necesario.
No es necesario, por ejemplo, en un salón poner 3 sillones, por favor. No, con uno es suficiente para que tu cliente se pueda visualizar viendo la televisión. Al final es crear escenas. Si tú creas escenas, es como el cine. El cine nos ayuda a emocionarnos y a visualizarnos como nosotros, como si fuéramos los protagonistas, ¿no? Pues el home staging ayuda a nuestro cliente a verse en esa escena. Y eso se transmite a través de la fotografía en los portales inmobiliarios. O sea, quiere decir que con una fotografía del salón tú estás mostrando, por ejemplo, ya esa persona que lo está viendo se imagina una cena con su pareja, la temperatura del salón... Todo. La fotografía, al final es el pack completo. No es la fotografía, es un vaciado en condiciones, una despersonalización, porque si hay fotografías del antiguo propietario, obviamente tú no te vas a ver viviendo en tu casa, ¿no? Vaciado estratégico, cuidado, no vaciado completo, ¿vale? Para que quede bien claro. Una despersonalización, ¿vale? En el momento que tenemos una despersonalización hecha, vemos qué hacemos. Si hacemos home staging de muebles de cartón o muebles reales, que eso ahora, si queréis, lo especificamos un poquito más. Y a continuación, después de hacer un buen home staging, hacemos un buen reportaje fotográfico. ¿Por qué? Porque con todo ese pack completo vamos a transmitir a nuestro cliente, primero, que somos profesionales, segundo, que somos diferentes y segundo, que la vivienda vale lo que nosotros estamos diciendo. Y luego lo rematamos todo con un buen copywriting en el anuncio. Y no vale, la casa tiene 3 habitaciones, 2 baños. No, por favor, dejamos a los indios, dejamos a los muermos. No. ¿Te imaginas viviendo en esta vivienda, en este salón, disfrutando con tu persona favorita? Ayúdale a imaginarse. Ahora entramos en más parte del copy y demás, pero vamos por fases. O sea, se hace ese vaciado de vivienda para que la audiencia entienda, se pinta, se masillan, un montón de agujeros que hay de los cuadros. Cuéntanos un poco, una vez está ese vaciado. Bueno, mira, primero vamos a centrarnos. ¿Cómo hacéis ese vaciado? ¿Lo hacéis con el método Wallapop? ¿Lo hacéis con el método vosotros o vuestro equipo manualmente? Vamos por pasos. Vale, voy a hablaros de 2 cosas en este momento. Una, tened en cuenta que cuando un cliente comprador, tu cliente ideal comprador, vaya a visitar la vivienda, está pensando en que tiene que pedir una hipoteca seguramente, ¿vale? Si entra a la vivienda y ve grietas, la casa sin pintar, la casa sucia... Empieza a agobiarse. Empieza a clink, 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 madre mía, dinero, 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 rechazo, rechazo, rechazo. Y como os decía antes, tenemos tan solo 10 segundos para cautivar a este cliente. En esos 10 segundos te lo has cargado, pero vamos, en la basura lo tienes. Ahora, si tú le enseñas una vivienda pintada, con esas grietas arregladas, que al final no hace falta hacerlo perfecto, porque quien entre igual va a hacer una reforma, pero necesita oler a nuevo, necesita renovar energías. Entonces, vamos a arreglar esas pequeñas grietas, lo simple, lo sencillo, que no nos merme la rentabilidad. Eso es muy importante. Claro. ¿Qué vamos a hacer más? Si hay un grifo roto, lo vamos a arreglar. Si hay algo oxidado, lo vamos a arreglar. Que van a ser pequeños detalles, que van a ser insignificantes económicamente, pero nos van a pegar un empujón muy importante. Y a eso le sumas que vamos a hacer un home staging en condiciones. Vale. Entonces... Ahora, vamos al vaciado, como me preguntabas. Exacto. El vaciado. Nosotros tenemos 2 técnicas de vaciado. Una, tenemos empresas que se dedican al vaciado, que muchas veces esos muebles los pueden reutilizar y vender y no nos cobran dinero. O si nos cobran, es algo muy pequeñito, ¿vale? Económicamente. Y por otro lado, como tú decías, está la técnica de Wallapop, que yo os voy a recomendar. Si decidís, porque por ese lado no vale, porque a lo mejor los muebles son de la casa de la abuela, y nos encontramos con situación de casa de la abuela, que nos encontramos muy a menudo, nos vamos a Wallapop. Vale, ponéis todas las fotos en Wallapop. Destacáis el anuncio con 1 eurito. 1 eurito, no hace falta más. Y ponéis que quien se lleve los muebles se los tiene que llevar todos. Si no, que no te contacte. Importante. Aún así, cuando te manden un mensaje por Wallapop, le dices, te vas a llevar todos los muebles porque si no, no podemos ayudarte. Porque la gente no lee los textos, recordarlo. Y funciona. Funciona porque al final, quien normalmente va a recoger muebles tiene una furgoneta,
ponlo cerca de tu ubicación, en lo que es la localidad, para que al final no tengas tantos mensajes y no mueras en el intento. Pero funciona, porque siempre suele haber algo que le suele interesar y le merece la pena. Que sí, es llevárselo. Es a cero. Es gratis. Exacto. Ir, cargarlo. Y ya está. Y, a ti te hace el papelazo. Exacto. A ti te hace el papelazo de vaciado. Y en el vaciado estratégico, ¿quieres decir que algunos de esos muebles se quedan? Totalmente. Totalmente. Por ejemplo, si tenemos una cama, utilizar la cama. Si tenemos un muelecito que nos puede servir para ponerlo a modo estratégico al final para que cree profundidad, ¿por qué lo vamos a eliminar? Ahora, otra cosa es que se vean muebles oscuros. Por ejemplo, muebles oscuros eliminados. Los típicos muebles que llegan hasta arriba de la pared, por favor, no. Necesitamos ver pared para crear esa profundidad y esas dimensiones reales. Genial. Y entonces el siguiente paso ya tenemos estructurada al vaciado. Y pasamos, ya hemos hecho esa adecuación mínima, esa limpieza de cara. Y vaciado y despersonalización, ¿vale? También. Porque no vale que vaciemos muebles, pero sigamos dejando los cuadros esos de la abuela y las fotografías y las paredes con colores chillones también. Exacto. Eso es muy importante. Si tenemos paredes que son colores que producen rechazo, como, bueno, al final son esos colores fríos que producen esos rechazos como el granate, los lilas... verdes, chillones, no. Mejor. Colores que casi deberían de estar prohibidos venderse, pero no sé. Es que hubo una época en España que a todo el mundo le dio por poner esa pared del salón en color granate y yo cuando entro y lo veo digo, madre mía, porque no somos conscientes de que eso también produce rechazo. Entonces, al final, ¿qué vas a invertir? X dinero poco, pero luego le vas a ganar. Y sobre todo que te van a negociar mucho menos. Porque un cliente cuando ve una casa que tiene que pintar es, madre mía, lo ven como reforma. Entonces, ya has vaciado la vivienda, toca la parte de enmasillado y pintura. Enmasilláis y pintáis paredes, pintáis algo más como algún mueble, los muebles de la cocina. Sí. ¿Se hacen este tipo de actuaciones? Hay a veces que lo hemos hecho, pero yo no lo recomiendo. Porque se nos va mucho tiempo y al final el tiempo merma la rentabilidad del inversor, del cliente. Entonces, yo cuando me encuentro con muebles que digo, ay, es que me da mucha pena y los querría pintar, me lo llevo a casa y tranquilamente lo hago para otro proyecto, pero para ese no. Claro. Porque si no, al final tengo que ponerme en la situación de mi cliente. Y mi cliente necesita que se venda rápido y en un precio adecuado. Ni tirarlo por lo bajo ni... Ahí en ese punto el cliente tiene que tomar la decisión de si la cocina está muy vieja, tirarla y cambiarla para poder venderla mejor o bueno. Al final siempre es verdad que la cocina es uno de los lugares que más intentamos cuidar, entonces no suelen estar muy mal. Alguna vez me he encontrado en la situación de que he tenido que pintar una cocina porque habían pintado todos los muebles de negro, todo era negro. Y además se notaba que lo tocabas, ponías la mano y se te pegaba la mano. Entonces no había manera porque ponías desengrasante y la pintura también se te iba. Ahí en ese caso sí que tuvimos que pintar la cocina porque no había más narices. Claro. ¿Vale? Pero normalmente el homestaging nos ayuda a que el foco vaya a otro lado. Tenemos muchos inversores que cuando compran, hacen flip, compran, reforman, hacemos homestaging y venden, me dicen, voy a cambiar el suelo. No. Al final tenemos que pensar que la casa no es para ti. Es para otros. Es un producto que no vas a vivir tú. Entonces, ¿para qué por ejemplo, en esa inversión que tenía poco presupuesto, no cambies el suelo? Porque el homestaging te va a ayudar a que el foco vaya a otro lado. Quiero decir con esto, si yo te pongo una decoración neutral, una cama bien vestida, planchada, todo limpio, ordenado, al final sí que es verdad que el suelo se ve, porque no es transparente. Pero el foco va a otro lado. No piensan tanto en el suelo. ¿Me explico? Sí. Se entiende. Y entonces, ¿por qué antes nos hemos reído cuando hemos dicho muebles de cartón, muebles de verdad? ¿Ese era el siguiente paso? Exacto. Ahí es donde entramos. Cuando yo tengo que hacer un presupuesto a un inversor, le pregunto, ¿qué presupuesto tenemos? También depende del precio de mercado de la vivienda, tengámoslo en cuenta. Si la vivienda no sale en el precio de mercado, el homestaging milagros no va a hacer. ¿Vale? Va a impulsar, pero milagros no lo va a hacer. Y vamos a tener la vivienda ahí y se va a quemar porque, obviamente, si no sacamos el precio de mercado, estamos perdidos.
En el momento que él me dice qué presupuesto tenemos, yo le digo, vale, tengo varias opciones. Una, yo te pongo todos los muebles de atrecho, se llama, que significa que las camas son camas hinchables, los muebles, si tengo que poner algún tipo de muebles, son de cartón, pongo muebles auxiliares que los llevo yo. Al final nosotros tenemos decoración para tener vestidas a la vez como 10 casas. Soy una loca de la decoración. Ya lo sabéis. Y por otro lado, podemos hacer muebles reales, un listo para vivir, que yo también me encargo de hacerle un presupuesto con varias empresas que tenemos, le saco varios presupuestos y él puede elegir. También hemos tenido otra opción que es un híbrido. Es un proyecto de homestaging híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que ponemos un mix entre muebles reales y muebles de cartón. ¿Para qué? Para que no le merme la rentabilidad al inversor. Por ejemplo, las camas son camas hinchables, pero sin embargo el sofá, que una de las partes más importantes de la vivienda, el salón, el sofá es de verdad. El mueble de la televisión es de verdad. La mesa del comedor, por ejemplo, yo la he llevado, parte de mi decoración. Todo lo que yo llevo y decoro, en el momento que se vende, yo lo recojo. Lo que él ha comprado, o sea, el presupuesto que yo le he proporcionado, eso se queda. Y has hablado de vender. Ahora estás hablando de vender. Pero si el cliente tuyo va a alquilar, ¿le hacéis la adecuación con muebles finales o también se hace por curiosidad el homestaging con muebles de cartón y luego alquila? He hecho las dos maneras. Mira, he hecho alquiler tradicional de larga estancia en una casa vacía y le hemos puesto muebles de atrecho, muebles de cartón, camas hinchables, para agilizar el proceso de alquiler. Pero esto es muy importante. Antes de hacer la visita, tú le tienes que avisar a tu cliente y decir que sepas que la casa se alquila sin muebles. Y eso tiene que estar en el texto. Sí. Como no lo leen, se lo tienes que especificar en la llamada. La casa se alquila sin muebles. La vas a ver que está decorada tal cual está en la fotografía. Eso también, porque no vale como el Tinder, ¿sabes? Te pones una foto súper guapa y luego de repente llegas y no tiene nada que ver con la foto. No, porque eso es engañar a nuestro cliente y ahí ya otra vez en esos 10 primeros segundos lo tienes perdido. Avisamos al cliente de que la decoración es un atrecho, se va a alquilar la vivienda vacía y ya está, no hay ningún tipo de problema. Luego también tenemos la opción del listo para vivir. Entonces ahí tenemos que meterle, pues obviamente el presupuesto es un poquito más... Vale, y en el listo para vivir, un cliente te contrata porque quiere alquilarlo. ¿En qué punto os quedáis en cuanto a amueblar habitaciones? O sea, porque es que este error lo veo bastante, y no sé qué piensas tú, de que la vivienda tiene 4 habitaciones y el cliente quiere amueblar las 4 habitaciones, cuando no sabes quién va a vivir ahí. Exacto. Igual va a vivir una pareja y no quiere 4 habitaciones con 4 camas. Y eso lo veo bastante. O sea, que yo, bajo mi punto de vista, arreglaría una habitación, una segunda habitación y las otras 2 como máximo ya dejarlas para un posible despacho, para un trastero, para una bici que no sabes quién va a vivir. Totalmente de acuerdo. Esto es un error muy común. Y tengo 5 habitaciones, yo lo lleno todo, todos los proyectos de homestaging son iguales. No, señores, no. Cada proyecto de homestaging tiene que tener un estudio previo y es ¿en qué zona nos estamos ubicando? ¿Es una zona familiar? ¿Es una zona de estudios? ¿Es una zona más joven? Vamos a ver, es que lo fácil es decir, proyecto de homestaging, 5 habitaciones, me llevo 5 camas o le hago al inversor que compre 5 camas. Y luego a la hora de alquilarlo o de venderlo, nos encontramos con que el cliente comprador o el cliente que quiere alquilar, pues tiene sus muebles. Claro. Y nos los tenemos que comer con patatas. Esto le ha pasado al último inversor, se ha tenido que comer el sofá con patatas. Claro. Pero él se empeñó en que quería poner el sofá. Se siente, ¿no? Como se dice, se siente. Sí. Tienes toda la razón. Yo lo que aconsejo es, mi recomendación, primero un estudio de la zona. ¿En qué zona nos estamos ubicando? Y a partir de ahí hacemos el proyecto de homestaging. Es decir, no hace falta, señores, hacer 5 habitaciones completas. Si vemos que la zona es familiar, podemos hacer una habitación infantil también. ¿Cuál? Podemos poner un estudio, podemos poner un tipi,
podemos poner una cama más pequeñita, no hace falta siempre poner camas de 1,35, de 1,50 y comernos las habitaciones, eso también es muy importante. Si la habitación es pequeña, es mejor poner una cama de 90 o de 1,5 que se vea espacio, que podamos movernos en la habitación. Si tenemos 5 habitaciones, no hace falta poner las 5 camas. Podemos poner una habitación infantil, podemos poner un estudio, podemos simular también que en una de ellas hicimos un vestidor también. O sea, a las mujeres y a los hombres también cada vez nos encanta. Y al final es hacer cosas diferentes, porque caemos en lo fácil, ¿no? En lo de no pensar. ¿Y qué puede costar un servicio, rangos aproximados de qué puede costar un servicio de homestaging para que la audiencia sepa que, bueno, en qué rango de precios? A ver, yo siempre digo que depende del proyecto, depende del cliente y depende de muchas cosas, pero el rango está entre 500, 1500, 2000, nos podemos ir a más. Claro. Porque, bueno, pero sin adecuación, estamos hablando de simplemente un homestaging con, ¿cómo habías dicho? Con atrezo. Con atrecho. Atrecho. Sí. Con atrecho, muebles de atrecho. Sí, un servicio... pero es que también depende de los metros de la vivienda. Depende. Sí. Yo hago dos ramas. Una, los metros de la vivienda, y otra, el cliente. No es lo mismo un cliente que te va a encargar solo un proyecto que cuando tú estás haciendo con un inversor. Totalmente. Yo como inversora y como inmobiliaria también me pongo en vuestra piel y entiendo que al final esto no es una decoración, es una ayuda, una adecuación para vender la vivienda. Porque tenemos que diferenciar entre lo que vale un decorador y lo que vale un homestaging. ¿Vale? Claro, hay pero... muchas veces que se mezcla ahí y se queda como... Sí. Tenemos que sangrar al cliente y cobrarle 2.000 euros por algo que con 500 es suficiente. No, pero la pregunta iba más para que la audiencia entienda que no es un servicio que tiene por qué costar 10.000 euros. No, que ahí está. Que hay servicios de homestaging, bueno, tú lo has dicho, desde 500. Exacto. Claro. O 1.000 y te puede ayudar... Puede dar un giro 360 o, como decías antes, no a lo mejor de venderse más caro, pero la rentabilidad la encuentras en el compra-reforma-venta, sobre todo la rentabilidad en el homestaging la encuentras en la rapidez, en la rotación. O sea, si tienes Totalmente más rotación, si vendes 3 pisos al año o si no haces esta actuación, solo vendes uno, la rentabilidad es al final, anualizando, pues cambia una barbaridad. No está subiendo esos de 20.000, 30.000 euros que dices la vivienda, porque el precio es el que es, pero sí que acelera el proceso. Totalmente de acuerdo. Mira, en los 200 proyectos que llevamos ya, más aparte los nuestros propios, tengo que decir que un porcentaje muy alto, y no me quiero pillar los dedos, pero un porcentaje muy alto, porque no me gusta decir cosas que no pueda comprobar, que no pueda demostrar, es gracias al homestaging se ha vendido en la primera visita. Gracias a homestaging se ha vendido en pocas horas viviendas que ya estaban a la venta. Cuidado, y que se puede demostrar. Es decir, una vivienda que yo tengo el anuncio antiguo y que gracias al homestaging, en el momento que... Bueno, yo he terminado el homestaging y decirme a la inmobiliaria, esta misma tarde tenemos una visita, termínalo rápido, que además viene el reportaje, todo corriendo. La visita, ¡pum!, se ha vendido, reservada. ¿Por qué será? ¿Y se acostaron en la cama de hinchable? Lo que me ha pasado es que se han sentado en el sillón. De cartón. Y en el sofá de cartón. Sí, se han sentado. He ido a recogerlo y estaba hundido. Digo, ¡ay, cuidadito! Pues alguno se ha caído. Seguro, pero bueno, la risa no ha faltado. Pero es muy importante, ¿no?, el avisar, oye, porque es como ir de compras, ves el escaparate, el maniquí con esa ropa y entras porque te gusta y dices, no, es que esa ropa no está, esa ropa es para el maniquí. Eso es fundamental. Es fundamental. Que imagino que muchas veces si el cliente ve que lo que ha visto es la posibilidad que tiene ese salón de convertirse en eso. Y pues mira, te gusta, pues esto se puede convertir el día de mañana con tal mueble, con tal mueble. O sea que es curioso. Sí. Algo curioso que destacaría es que si entras a un portal como Idealista o cualquier portal inmobiliario, o sea, la mayoría de anuncios... Ahí me da alergia. Me entran los sarpullidos. Entonces, por eso el poner en conocimiento personas como tú que se dedican a este tipo de actuaciones y dar a conocer el rango de precios y cómo puede cambiar pues la rapidez de la venta,
porque hay anuncios en Idealista, hablo de Idealista porque es uno de los más famosos, pero cualquier portal inmobiliario, y llevan años. O sea, yo hay viviendas que las sigo, no sé si estarán vendidas, no estarán vendidas, pero yo creo que no. Son prehistóricas. Son prehistóricas, por el tipo de anuncio. Sí, sí, sí. Yo les llamo a ese tipo de inmobiliarias, les llamo inmobiliarias dinosaurio, Claro. que están en la prehistoria y entonces no saben salir de esas cuevas, ¿no? Y de las pinturas rupestres y no saben salir de ahí. Pero no son conscientes de que, ¿cómo puede ser que fuera de España eso no se vea? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que en España todavía sigamos trabajando a la manera tradicional, que es a la manera cutre? No somos conscientes de que nos hartamos de repetir que tenemos que generar confianza en el cliente, ¿no? Tú generas confianza en un cliente en el que le estás diciendo, pongo tu vivienda a la venta tal cual la tienes, oscura, con esas cortinas de la abuela, con de flores, que parece la habitación mucho más oscura. ¿Sabéis cuántas veces me preguntan? Porque yo siempre en la formación, ¿no? Enseño el antes y el después. Y cuando ven el después, me tengo que volver a poner el antes para cerciorar de que realmente era el antes y que no estoy engañando. Y me dicen, ¿cómo has hecho esto? Muy sencillo. Buscamos luz natural. Claro. ¿Por qué cerramos cortinas? ¿Por qué ponemos paredes oscuras? ¿Por qué ponemos cobertores que son oscuros, de flores, que producen ruido, producen rechazo? No. Vamos a despersonalizar, vamos a abrir cortinas, vamos a poner unas cortillas sencillas, que transmitamos a través de la fotografía esa luz natural, que transmitamos a través de la fotografía ese frescor, esa limpieza, ese orden. ¿Por qué eliges tú una habitación de hotel que está limpia y ordenada y que te da las ganas? Yo lo hago siempre, os lo reconozco. Cada vez que llego a una habitación de hotel, y esto Jaime lo puede corroborar, hago ¡shuu! Y me lanzo encima de la cama por esa sensación de mullidito, ¿no? De confort. Eso lo tenemos que transmitir también a la hora de vender una vivienda. Totalmente. Paloma, ¿cómo está introduciéndose la inteligencia artificial en este trabajo? Porque pienso que en algún momento dado puede una foto de un sitio vacío, seguramente que la inteligencia podrá crear esas sensaciones, aunque después la visita no existe. ¿Cómo está introduciéndose en este campo tuyo la inteligencia? A ver, tenemos varias opciones. Nosotros, por ejemplo, no sé si te estás refiriendo a esto, pero yo lo he entendido así, si no me corriges. Sí. El tour virtual para nosotros es fundamental. A nosotros cuando hacemos un homestaging, el tour virtual nos ha ayudado muchas veces a incluso que se haya hecho una reserva de alquiler de habitaciones, de alquiler de vivienda, incluso una reserva de venta. Porque no olvidemos que nuestro público comprador, uno de nuestros públicos compradores son los extranjeros. Y los extranjeros están acostumbrados a comprar, alquilar así, a través de un tour virtual que les ayuda a ver las dimensiones reales. Eso es fundamental. Y luego está el tema de los renders. El tema de los renders, yo no soy muy apasionada de ellos porque yo considero que si tenemos una vivienda física que está en condiciones, que podemos hacer un homestaging y que luego la visita va a corroborarle lo que está viendo en las fotografías, lo tienes en el bote. El render yo lo veo muy factible a la hora de viviendas que estamos haciendo una reforma y que ya estamos con el proceso de venta. Entonces ahí es fundamental, porque si no, el proceso de venta se va a alargar mucho más y tienes que esperar a que esté la reforma hecha, decoración y todo. Todo ese tiempo lo puedes ir aprovechando con un render también. Yo creo que el render te ayuda a visualizar lo que vas a tener que hacer, pero vas a tener que hacerlo. Exacto. O sea, evidentemente se puede vender con render, pero bueno, sí, siempre gusta más verlo terminado, hacerte idea de espacios y demás. Por eso yo lo diferencio de esa manera. Veo que si la vivienda en ese momento no se está haciendo una reforma, yo recomiendo porque la experiencia y los resultados avalan que tiene mejor resultado. Pero por tema económico, en viviendas de este calibre de lo que estamos hablando, no procede a lo mejor hacer un render porque el render es más caro que toda la actuación de... Y luego vas a poder hacer como mucho a lo mejor las estancias más importantes. Pero si te pones a hacer un render de toda la vivienda, ahí te va a mermar mucho la rentabilidad. Claro. Hablamos de que la rentabilidad con un render te va a bajar mucho y el homestaging... Esto es muy importante y me gusta aclararlo, y es que el homestaging tenemos que hacer un cambio de mentalidad. No es un gasto, es una inversión. Y es una pequeña inversión de la gran rentabilidad que puedes tener. Porque cuando tú aportas valor a tu vivienda, no te negocian tanto.
A mí me ha pasado, porque Total. bueno, nosotros teníamos una vivienda a la venta, pero al final cuando haces una visita pues también te pones un poco en el lugar del comprador, ¿no? Y haces un poco de intermediario. Y me decía Nacho, me acuerdo, el comprador me decía, yo le decía, chico, pues negóciale. Y eso que era mi cliente también el que vendía, ¿no? Pero me sabía mal porque decía, chico, negóciale, ¿qué le ofertas? Me decía, Paloma, es que no le puedo negociar porque la casa lo vale. Eso no tiene precio. Eso es un win-win para ambas partes y la verdad es que un buen contacto de unión tenerte ahí en esa parte. Y quería preguntarte, ¿también gestionas lo que es la reforma? O sea, ¿también haces de unión, de crear eso, de eso que está ahí emocional, virtual, tome forma? Me parece fundamental que la o el homestayer sea parte de unión entre inversor, propietario o inmobiliaria y empresa de reforma, porque si no va a mermar mucho la rentabilidad. ¿Y por qué digo esto? Una buena comunicación nos va a ayudar a que la reforma vaya en sus tiempos, a que ese experto profesional le haga un plano en condiciones a la empresa de reformas, donde yo por lo menos os lo digo que lo hago así. Y me funciona a las mil maravillas y no lo cambio por nada del mundo, vamos, porque las palabras se las lleva el viento. Y tú le dices al de la reforma, no, quiero esto aquí, quiero esto allá, y luego te dice, no, me dijiste, ¿no? No sé si os ha pasado alguna vez, el me dijiste, no te lo dije, está, y está por escrito. Entonces yo le hago un plano gigante que luego se lo pongo en la vivienda para que lo tengan bien claro y le pongo cada partida de lo que hay que hacer en cada estancia. Y eso es fundamental, una buena comunicación con la empresa de reformas. ¿Qué intento negociar también? Intento y consigo negociar, es que también monten los muebles ellos. Porque como ya saben, lo han hecho varias veces, ya saben cómo montarlos y en qué tiempo. Entonces yo ya sé en qué momento, yo ya comunico, ¿no? esa sintonía, esa buena conexión con la empresa de reformas de en qué momento necesitáis que estén los muebles ya para que no obstaculice la reforma. Cuándo tienen que estar montados, cuándo entro yo con la decoración, cuándo entran las camas, todo eso me encargo yo. El inversor está enfocado en sus inversiones, ¿no? Y cuando ya está todo, ya hemos pasado todos estos pasos y ya están los muebles, llega el momento de hacer las fotos. ¿Os encargáis vosotros de dar el servicio de fotografía y sacar unas fotografías, bueno, realistas, hasta con comida en la mesa, el café saliendo el humo? Bueno. Así es, sí, es fundamental. Para mí es muy importante, hay muchas inmobiliarias que ya tienen su Matterport y no quieren hacer reportaje y el resultado no es el mismo, ya lo digo yo. Primero, la calidad de la fotografía. Tenemos que tener en cuenta que los portales inmobiliarios no solo posicionan por el número de fotos, sino también por la calidad de la fotografía. Y eso, al final, queremos estar siempre en la primera página. Eso hay que trabajarlo sí o sí. Entonces, con un buen copy, con una buena calidad de fotografía, lo vamos a conseguir. Pero a mí me encanta dedicarme a esto. ¿Por qué? Porque podemos ser diferentes a nuestra competencia. Si somos diferentes a nuestra competencia, dejamos de tener competencia. Entonces, vamos a dejar de hacer las fotografías sencillas y simples de rectas, diagonal, la otra diagonal. Parecemos robots, de verdad. Podemos hacer una fotografía emocional. ¿Qué es una fotografía emocional? Una fotografía diferente. Haz solo un lado de la cama, el cliente empieza a trabajar la imaginación, se está imaginando cómo es el resto, le generas hasta intriga de cómo va a ser el resto de la habitación. Quiero ver más. A través de la fotografía podemos transmitir el plano de la vivienda. Empieza con la fotografía de la entrada, el pasillo un poquito girado que se vea el salón. Desde el salón gírate que se vea el pasillo. Estás ayudando a tu cliente a que vea cómo es la vivienda. Sí. Y luego introduce fotografías de personas. Sí. Porque nos vemos. O sea, grandes empresas como Mercedes, como Apple, nos ponen en la publicidad de foto, nos ponen a personas. ¿Por qué lo harán? ¿Porque saben de neuromarketing más que nosotros? Nosotros también tenemos que ser igual que ellos. Y así, de esa manera, nos vamos a quitar a la competencia. Si tú pones a personas en la fotografía, le ayudas a tu cliente a imaginarse. Todos queremos lo mejor de los demás. Parece como la envidia sana esa. Es algo que vemos mucho en fotografía de Instagram de restaurante. No es lo mismo hacer una foto del plato así tal cual que hacer una foto con el cocinero o
como manejándola, o sea, tocando la comida, o sirviendo... transmites el frescor, transmites la calidad. Yo, por ejemplo, hago mucha fotografía de las encimeras de la cocina con el aguacate, con el tomate. Mira, tengo una anécdota rallando que contaros el queso. aquí. Exacto. Mira, íbamos a hacer una visita y José Manuel se llamaba, el que al final compraron la vivienda, y me decía... Paloma, antes de hacer la visita, estaban ya hartos. Imagínate, pues un cliente que lleva toda la tarde haciendo visitas y estaba diciendo, mira, no hacemos más que ver zulos, parecen casas súper luminosas, súper tal, y luego cuando llegamos a la visita nos llevamos un chasco impresionante. Eso no lo tenemos que hacer. Y me decía, Paloma, dime, ¿qué tiene esto? ¿Qué defectos tiene la casa antes de entrar a la visita? Y yo, José Manuel, es que no tiene ningún defecto. La verdad es que la casa en ese momento era una casa espectacular y luego encima le hicimos homestaying, pues más todavía. Y me decía, bueno, vamos a verla. Todo el mundo le llamaba la casa del aguacate. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora está muy de moda el aguacate, pues vamos a aprovecharlo. Y pusimos en la encimera de la cocina un aguacate cortadito, con sus tomates. Es ese momento de preparar con tu familia, con tus amigos, con lo que sea, pues una comida en condiciones, ¿no? Hicimos una fotografía más cerca de lo que es la encimera y se veía la calidad de la encimera. Se veía la vitrocerámica, se veía la campana que estaba reluciente. Todo eso nos ayuda a transmitir una buena calidad de lo que es la vivienda y eso aporta valor a la vivienda. Entonces, el precio va a ser coherente con las fotografías. Y luego te va a negociar mucho menos. El José Manuel estaba encantado porque nos lo decía y no sabéis, para mí no tiene precio el que un cliente te diga gracias por transmitir realmente cómo era la vivienda. Y si tiene un defecto, también hay que enseñarlo. Y eso nos ayuda a la fotografía, es fundamental. Todos hemos estado o conocemos a IKEA y su primera parte. ¿Eso es homestay? A ver, ¿te emociona? Sí. Ya lo tienes. ¿Por qué compramos? No sé si te ha pasado alguna vez. A mí me ha pasado 20.000 veces y a mí, bueno, tengo más miedo de que vaya Jaime a IKEA que vaya yo, la verdad, porque yo ya estoy un poco que dice IKEA y hago IKEA otra vez. No, prefiero ya ir a otro nivel ya. Pero, ¿cuántas veces has ido a una tienda y vas a por una cosa y has comprado 20? Sí, no, es curioso porque... Porque te emociona y al final entras y ves el salón tan bonito y dices, jolín, qué bien queda esto. Mira, pues y empiezas tú a imaginar eso en tu casa. Empiezas tú, es como, ¿y por qué no lo puedo tener yo? Si me gusta, pues lo voy a poner en mi casa. Y además te ayudan a verlo cómo va a quedar. No te lo están poniendo en una leja sencilla, fría, sin más. No, es que te lo están poniendo en un entorno bonito. Te están creando esa escena de ese salón pequeño, grande. Además, te dan todas las posibilidades. Para que tú no tengas que darle mucho al coco. Lo tienes fácil, sencillo. Y si lo quieres, además te lo ponen cerquita y todo. Para que no tengas ni que buscarlo. Y vamos a hablar del homestaying para habitaciones. Uh-huh. ¿Qué te gusta poner? Porque bueno, ahora hablaremos ¿Sí? de qué inversiones tienes o tenéis. Pero, ¿cómo te gusta dejar una habitación para que sea más atractiva para ese posible, inquilino? Hablando de las habitaciones, estamos en un momento en el que hay un boom de alquiler por habitaciones y pasa lo mismo que como en la venta tradicional o el alquiler tradicional. Parece que como hay necesidad de que la gente alquile habitaciones, pues no hace falta ponerle mucho entusiasmo. Yo quiero resaltar aquí que la sensación de hogar es fundamental. No podemos alquilar habitaciones frías que parezcan pequeñas porque al final lo que vas a hacer es alquilarlas por el precio mínimo porque no te van a llamar y al final se las vas a alquilar a cualquiera porque vas a estar desesperado. Entonces, la sensación de hogar es fundamental. No olvidemos que la persona que está alquilando una habitación es porque no puede alquilar un piso, porque ahora mismo está intocable el alquiler y todos lo sabemos. Entonces, vamos a aprovechar que esa persona tiene esa necesidad, vamos a crear esa sensación de hogar que es. Ponle una cama, al final es hacer homestaying exactamente igual, pero más rentable, obviamente, porque ponemos lo justo, sí que es verdad. No ponemos muchas cosas. La frase es, cuanto menos es más, pero de forma estratégica y de calidad. Vamos a poner una cama bien vestida, mullidita, con su mantita, con sus cojines, todo bien planchado, orden, limpieza. Un escritorio para crear ese momento de lectura. Puede ser que tu cliente ideal sea estudiante, puede ser que tu cliente ideal sea trabajador, pero un escritorio pequeñito siempre viene bien. No pongáis mega escritorios. Eso también es una recomendación. ¿Canapé?
¿No ponéis nunca? Yo no suelo poner canapé porque son más caros y merman la rentabilidad. Y al final es mejor limpiar por debajo de un somier, siempre va a haber mejor limpieza que con un canapé. Tengo inversores que sí que quieren poner canapés y hemos puesto canapés también en alquiler por habitaciones. Sí, Sí que es verdad que si la habitación, por ejemplo, es pequeña y no entra un armario muy grande, te viene bien. Exacto. Yo en las habitaciones pequeñas ponemos Sí, a modo de canapés. almacenaje, pues nos viene muy bien. O en las premium, que quieres cobrar un poco más, el cliente aprecia ese canapé y se amortiza rápidamente con ese precio que se pueda cobrar. Exacto, ese plus. Es un alquiler de habitaciones más premium. Exacto. Nosotros hemos utilizado más el canapé en alquiler turístico. En el alquiler turístico lo hemos utilizado más. Para maletas. Exacto. Sí. Y también porque el alquiler suele ser un poquito más de, no son 2 días, 3 días, se suele poner mínimo una semana en una vivienda que, bueno, al final era una vivienda, la partimos por la mitad, sacamos rentabilidad de 2 viviendas y la hemos estado alquilando por alquiler turístico. Entonces se pone mínimo una semana, entonces al final la gente necesita guardar más cosas. Vale, y ahora ya sabemos qué es el homestaging, todas las actuaciones que hacéis, el paso a paso, o el paso a paso prácticamente. Ahora háblanos de tus inversiones. O sea, ¿cómo invertís o cómo inviertes con tu pareja o tú? Claro. A ver, a nosotros tenemos varias líneas de inversión. Está la inversión de alquiler por habitaciones, de viviendas para luego alquilar por habitaciones. Estamos también haciendo flips. Y bueno, mi mayor inversión es la decoración. Tengo un mega garaje en la cual pues al final me gusta hacer proyectos diferentes, no me gusta hacer todos los proyectos iguales. Y pues bueno, al final tiene que ir reciclándose y si tengo muchos proyectos a la vez, pues tengo que tener recursos. Entonces, o sea, tienes como todo es una un inversión. pequeño almacén. Un pequeño gran almacén. Sí, un pequeño gran almacén que para mí es fundamental. A la hora de hacer un homestaging es fundamental. ¿Y tienes alguna otra inversión? ¿De criptos, fondos indexados? Bueno. No, ahora mismo no. Es una cosa que me llama la atención, todo hay que decir, para que veáis cómo es Paloma, ambiciosa y curiosa. Sí, y eso de los criptos me llama la atención, así que aquí digo que si hay alguno que se ofrezca a formarme, ya estoy. Pero sí, y bueno, a mí ahora mismo mi mayor inversión soy yo. Porque, bueno, pues al final hemos tenido una etapa de trabajo muy fuerte en la cual te das cuenta, aparte de ser mamá, en la cual te das cuenta de que te estás abandonando y hay que tener un equilibrio en cuanto a deporte y nutrición y todo. A ver si los oyentes nos dicen en qué invierten ellos y los dejan en comentarios y nos sirve a todos. Oye, igual, de aquí sacamos un nuevo negocio. Cuéntanos, Paloma, algún dato concreto de facturación, habitaciones, proyectos. Ahora mismo llevamos 65 habitaciones aproximadamente, si no me salen malos cálculos, porque el de los cálculos es Jaime, que ya os contará él un poquito más. Y bueno, al final nosotros, en cuanto a facturación, tenemos que tener en cuenta de que ya no solo es lo que facturamos por las habitaciones, sino que cuando activamos una vivienda le damos ese servicio también de homestaging, de activación, en el cual entra el homestaging, la reforma, vamos a hacerlo bien en el orden, reforma, adecuación, homestaging, amueblado, todo, y ahí también cobramos esa activación que puede rondar entre los 5.000 y los 10.000 euros, depende del proyecto. ¿Y cuánto gasta Paloma Garrido al mes? Buena pregunta. Bueno, pues como ya os habéis comentado, soy una loca de la decoración e intento echarle el freno de mano y comprar algo, pero suelo ser más de chollos, ¿sabes? De ir a sitios y ver si hay alguna rebajita y tal, pero no soy muy gastadora, no, la verdad es que no. Soy más de frenar y de ver, pero bueno, y algún capricho sí que nos solemos dar. ¿Y como curiosidad, dónde se compran los muebles de atrecho? Pues mira, a ver, nosotros compramos en muchas tiendas y sobre todo aprovechar rebajas, eso es fundamental, porque a ver, pues Zara Home, Kenai Home, todas estas marcas que tienen más calidad, Maison Dumont, hay que aprovechar las rebajas, porque si no, si compras de normal, ahí te va a mermar mucho la rentabilidad. Ten en cuenta que nosotros compramos a grandes volúmenes.
¿vale? Entonces también tenemos otras marcas en las cuales tienes que ser cliente para poder comprar, ¿vale? Y aparte, pues por ser decoradora, pues tengo ahí un pequeño descuento. Y luego también está pues las tiendas como MGI y bueno, pues marcas creo que así. su pregunta se refería más al mueble de cartón, el típico mueble de cartón. El mueble de cartón. Hay muchas empresas en España, además son españolas, que se dedican a vender muebles de cartón. Sí. Y además tienen buena calidad. Yo tengo que reconocer en este momento, en este punto en el que estamos, me gusta ser sincera, que yo no soy partidaria de los muebles de cartón. Yo los pongo cuando no tengo más narices que ponerlos. Y es decir, pues si no hay sillón, si no tenemos un mueble de televisión y el sofá y el salón se va a quedar muy vacío, necesito sí o sí, ¿vale? Pero os voy a decir por qué. Porque los muebles de cartón acaban en punta y todo lo que acaba en punta es agresivo y no crea esa neotenia que es lo redondito, nos da calma, nos da paz. Entonces hay muchas veces que en los muebles de cartón le pongo también una funda, una manta para que no se vean esas esquinas, que es lo que produce esos bloqueos. ¿Y cuál es la operación más rentable que recuerdas? Bueno, han habido muchas, todo hay que decir, pero una de ellas es haber ganado en la venta 10.000 euros más por la vivienda. Pero eso es algo excepcional. Eso no quiere decir que por hacer un homestaging se vaya a ganar 10.000 euros, pero nosotros lo hemos conseguido. ¿Cuáles son tus desafíos? Porque veo que eres una paloma que está controlando toda la parte de hitos que pasan entre el cliente, entre el comprador. ¿Qué piezas crees que te faltan o quieres completar estos próximos años para darle esa redondez a tu negocio? A mi negocio ahora mismo estoy impulsando el tema de la formación. O sea, yo el tema del inversor, ahora sí que le estamos dando mucha más forma al tema de los flips, que ya hemos hecho varios proyectos, tanto para inversores como para nosotros propios, pero el tema de la formación ya es algo que además porque tener en cuenta que yo estudié para ser profesora. Hice el máster de profesorado, entonces es algo como una asignatura pendiente y bueno, pues ya hemos hecho varias formaciones presenciales y ya tenemos la formación grabada y todo, que está a puntito de salir y es algo que me emociona y bueno, pues al final tenemos que estar motivados y con ambición. ¿Quién es tu público? ¿Quién es mi público? El de la formación, me refiero. Sí, tengo varios públicos. Mira, hemos hecho la formación destinada a inversores que quieren hacer sus propios homestaging, a empresas que llevan habitaciones y quieren hacer homestaging o incluso utilizar el homestaging como método de captación de propiedades y personas que se quieren dedicar al homestaging. ¿Inmobiliarias? También, claro. Personas que se quieren dedicar al homestaging. Sí. ¿Y cómo se compagina tantos trabajos, formación, homestaging, inversión, con ser madre? Buena pregunta. Esa es la vida del autónomo, señoras y señores. Pues al final es organización, y es ganas, es ilusión, es estar con mi hija y llevármela a hacer homestaging conmigo, es mi ayudanta número 1. Además, cuidadito con que no me la lleve. Ya se está conoce haciendo cantera, todas ¿no? las casas, incluso hay veces que no puede venir. Mamá, ¿dónde estás? Estoy en la casa. En la casa de Cristina. En la casa de no sé quién. Se sabe todas. Hasta los que están alquilados por habitaciones, señores. Todos los nombres se lo sabe. Al final hay que compaginarlo de la mejor manera, pero sobre todo es una buena organización y bueno, y ponerte tus horarios. Es muy, muy importante ponerte tus horarios. Pero bueno, es ganas y ponerte. ¿Los respetas, los horarios? No. No, pero cada vez más. Cada vez más ¿Sabes qué pasa? Que cuando tienes una peque de 9 añitos y te das cuenta de que ya han pasado 9 años y dices, ay, ¿en qué momentos han pasado 9 años? Dices, quiero disfrutarla al máximo. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que muchas veces que digo, venga, mientras que tú haces los deberes, yo estoy con el móvil. Y ella, es que tú estás con el móvil. No, es que yo estoy trabajando. Claro. Pero sí. Es muy importante. Estoy en un momento, sí que es verdad que alrededor mía han habido varias enfermedades y cosas que dices, uy, ¿qué está pasando, no? Y te dicen, frena, que la vida no solo es trabajar. Disfruta de lo que tienes y tiene un equilibrio, porque si no... Y hablando de enfermedades, ¿a qué tienes miedo? Buena pregunta. La verdad es que no me la he planteado nunca, ¿eh? Pero ¿a qué tengo miedo? A ver, a lo mejor estoy hablando mucho de la peque, pero sí que es verdad que cuando tienes un peque tan peque, valga la redundancia,
depende mucho de ti, ¿no? Entonces hay muchas veces que a lo mejor, como he tenido alrededor enfermedades que te frenan y que dices, ostras, si me pasa a mí, ¿qué pasará, no? Y dices, bueno, pues igual eso sí que es algo que pueda tener un poco de respeto. Pero bueno, yo creo que toda la vida pasa por algo y al final hay que aceptar las cosas de la mejor manera y sobre todo que tu mayor medicina es el cuidarte, no son las medicinas. ¿Qué valores intentas inculcarle a tu hija? Que sea independiente, que sea fuerte, que sea una superwoman. Bueno, estamos siempre. Que los bancos para lo mínimo, para no descapitalizarte y si necesitas pedir algún esto para seguir creciendo, genial. Deuda buena. El tema de la libertad financiera, el tema de también cómo gestionar esas emociones con sus amigas, que sea, ¿sabes? Que sea fuerte, pero a la vez que sea humilde, que también estamos perdiendo esa energía bonita de ponernos en el lugar del otro. Y nos comentabas fuera de cámara que te gustaba mucho leer. Gusta mucho leer. Sí. ¿Puedes recomendar a la audiencia un libro o tu libro preferido? Sí. Sea de la temática que sea. Bueno, que tengo un montón. Mira, mi libro favorito es Memorias de una geisha, para empezar, que no tiene nada que ver, pero es una novela espectacular, un libro así de gordo que me leí en 3 días, de esos que me enganchan. Pero creo que se llama El poder de la mente, ¿puede ser? No, Los secretos de la mente millonaria. Bueno, Los secretos de la mente millonaria, nosotros escuchamos el audio podcast. Y espérate, porque ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el libro. Pero bueno, al final yo leo mucho de crecimiento, de superación emocional, de cómo enfrentarte a esos bloqueos, a esos rechazos, ¿no? Cuando un cliente te dice un no, cómo gestionar esas emociones. El trabajarte tú por dentro mismo, esas emociones que sientes, que dices, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y empezar a conocerte. Y sobre todo el libro que os estaba comentando, que se llama El poder de... Ahora mismo no me sale, pero si queréis luego lo pongo por los comentarios y así lo podemos ver. Y bueno, pues me encanta que me digan libros, porque siempre tengo algún libro en la mesita de noche, os lo puede decir Jaime, que siempre... El problema es encontrar el momento. Encontrar el momento es lo que más me cuesta, porque ya sabéis que el tiempo es el que hay. Has comentado que has hecho diferentes formaciones de alto valor, impacto, rendimiento. ¿Qué dinámica recuerdas con fuerza que te cambió, que te hizo un clic? Hay una frase, hay un momento en el que estás en una formación y te dice, le tienes que decir al de al lado, me importa una mierda lo que opines de mí. Y yo digo, ay, madre mía, que me va a dar algo, ¿cómo le voy a decir yo esto a esta persona? ¿Cómo se lo va a tomar? Yo siempre es como... Me pongo en el lugar de los demás, ¿no? Y es cómo te vas a sentir tú, cómo no quiero faltarte respeto. Me gusta hacer mucha complicidad con la gente porque al final pienso que uno solo no va a ningún lado, siempre tiene que tener un equipo y bueno, pues al final hacer una buena sinergia con mucha gente. Y en ese momento en el que yo me tuve que enfrentar a decir, me importa una mierda lo que opines de mí, dije, ¿cómo coño te lo digo? Pero en el momento en que lo dices, ole mis cojones. Y ahí sí que es verdad que me impactó. No se lo puedes decir a cualquiera, cuidado con esto, ¿vale? No se lo digáis a cualquiera, por favor, porque podéis tener un problema. Pero sí que es una frase metafórica de no le des tanta importancia a lo que opinen de ti. Céntrate más en lo que opinas tú de ti misma, ¿no? Y que no necesites tanto que los demás te digan lo que tú vales, porque te lo tienes que decir tú. Pues muy buena frase. Muy buena entrevista. Y bueno, pondremos en comentarios y demás dónde te pueden encontrar. Claro que sí. O no sé si quieres comentar algo que nos hayamos dejado. Pues no, la verdad es que, ante todo, muchísimas gracias, porque, me ha encantado la entrevista, que cualquier persona que necesite cualquier cosa, pues en comentarios ponemos mi Instagram para que me preguntéis lo que necesitéis, cualquier proyecto, lo que necesitéis. Incluso, pues tenemos un montón de reels de valor que pueden valerle. Y bueno, pues la formación va a estar a puntito de salir, así que cualquier persona que esté interesada, pues también, estupendo. Pues genial, yo he descubierto una nueva faceta, una nueva habilidad de una persona como tú. Y lo hablamos mucho en el podcast, Miguel y yo, que la vida y esa libertad financiera muchas veces
nace de tener ciertas habilidades. Y tú has demostrado que empezaste con una habilidad en tu etapa universitaria, desarrollaste después otra habilidad de negociación, otra habilidad de atención con el cliente. Entonces eso es lo que decimos a la audiencia. Genera nuevas habilidades y multiplicarás por mucho tu rendimiento y tus resultados sobre todo. Y tú eres un ejemplo vivo de varias habilidades, estás formando cosas muy chulas. Muchísimas gracias. Yo me quedo con una frase y es: controla tus pensamientos, porque tus pensamientos van a generar esas acciones y esos resultados. Entonces, si no controlamos esto, al final somos nuestros propios enemigos, ¿no? Entonces, estamos ahí a tope, trabajando en uno mismo y para crear buenos equipos y buenos resultados. Totalmente. Muchas gracias. Mil gracias a vosotros. Muchas gracias, Paloma. Gracias.